Abril de 2026. Un escueto comunicado de prensa sacude el sector gastronómico y financiero de Colombia. La icónica cadena Cocorico, el imperio del pollo asado, fundado por Eduardo Roballo, ha sido vendida al fondo de inversión antioqueño Cacamó. El fundador acababa de fallecer apenas unas semanas antes, y con esa firma final se cerraba definitivamente la puerta a la era dorada de una marca legendaria. ¿De qué imperio estamos hablando? Hubo una época en que los domingos en Colombia olían a Cocorico. Cientos de familias haciendo fila en Bogotá, Cali y Medellín, esperando una mesa para compartir. No era solo comida, era un ritual de fin de semana, el premio esperado por los niños que ansiaban jugar en sus enormes parques de pelotas. En su momento de máximo esplendor, Cocorico era el rey indiscutible. Más de 100 gigantescos locales, miles de empleados y una hegemonía que parecía inquebrantable. No tenían rival, pero hoy la corona de ese reino pertenece a otros. Atrás quedaron las filas interminables. Las grandes sucursales familiares cedieron ante el empuje implacable de Frisbee y los gigantes internacionales. La marca sigue viva, sí, pero luchando por mantenerse a flote como una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Cómo es que un gigante, que prácticamente moldeó la cultura del consumo familiar de todo un país, pierde su trono en su propia tierra y termina pasando de dueño en dueño? La historia de Cocorico no es un simple relato sobre restaurantes, es una profunda lección empresarial sobre el peligro de la autocomplacencia, la trampa de la diversificación descontrolada y el altísimo precio que paga una compañía cuando olvida la receta exacta que enamoró a una nación entera. Para entender la magnitud del imperio que Cocorico llegó a construir, es necesario viajar en el tiempo a una Colombia muy distinta. Corría el año 1969. Bogotá era una ciudad más pequeña, fría y formal, cubierta por una perenne capa de nubes grises, donde los hombres aún vestían de traje y sombrero por las calles del centro, y las dinámicas familiares giraban estrictamente en torno al comedor de la casa. En aquella época, el concepto de salir a comer estaba reservado para ocasiones excepcionales, cumpleaños o aniversarios, y casi siempre implicaba restaurantes de manteles blancos, cubiertos de plata y menús internacionales. La comida rápida o casual, tal como la conocemos hoy, era un terreno inexplorado. El pollo, por su parte, era visto principalmente como un ingrediente doméstico, el protagonista del ajiaco dominical o del sancocho, pero rara vez como el centro de una experiencia gastronómica fuera del hogar. Existían pequeños asaderos de barrio, por supuesto, pero eran lugares de paso, negocios modestos donde la gente compraba para llevar, sin la infraestructura ni la intención de ofrecer un espacio para que una familia entera se sentara a disfrutar. En este paisaje costumbrista, un joven emprendedor llamado Eduardo Roballo Ferro vio una oportunidad que nadie más estaba mirando. Roballo comprendió que había un inmenso vacío en el mercado colombiano. Faltaba un punto intermedio entre la formalidad rígida e intimidante de los grandes restaurantes y la informalidad de los asaderos callejeros. Las familias de clase media emergente, que comenzaban a tener un poco más de poder adquisitivo, necesitaban un lugar donde pudieran celebrar, compartir y comer bien, sin tener que gastar una fortuna ni someterse a la etiqueta de los manteles finos. Fue así como, en 1969, Roballo abrió las puertas de un restaurante llamado inicialmente La Colonia. Sin embargo, el destino y la visión comercial pronto exigirían un nombre mucho más memorable, sonoro y fácil de pronunciar para los niños. Así nació Cocorico, una onomatopeya alegre y directa del canto del gallo, un nombre que se incrustaría en el cerebro de los colombianos durante el siguiente medio siglo. El primer gran desafío de Cocorico no fue financiero, sino cultural. Roballo tenía que convencer a los bogotanos de que comer pollo asado con las manos no era un acto de mala educación, sino una experiencia de disfrute compartido. Para lograrlo, elevó drásticamente el estándar del asadero. Los primeros locales de Cocorico no eran pequeños rincones oscuros, eran espacios amplios, increíblemente limpios, con una iluminación brillante
y un servicio de mesa estandarizado que emulaba a las grandes cadenas que empezaban a nacer en Estados Unidos. Pero el verdadero golpe maestro fue sensorial. Roballo instaló grandes hornos de espiedo, rosticeros giratorios, justo a la vista del público. En el frío de la capital colombiana, el contraste era hipnótico. Filas de pollos enteros, dorándose lentamente bajo el calor de las resistencias, girando en una danza sincronizada mientras sus jugos caían y la piel adquiría ese tono caramelo inconfundible. El aroma del pollo asado, marinado con una receta secreta de hierbas y especias que lograba penetrar hasta el hueso, se filtraba por las calles, convirtiéndose en el mejor marketing posible. El producto era impecable, un pollo de tamaño generoso, piel crujiente y carne jugosa, servido con papa salada y, por supuesto, la infaltable arepa colombiana. Cocorico no intentó imponer sabores extranjeros. Tomó un sabor local y lo empaquetó en una experiencia moderna y digna. Poco a poco, el paradigma comenzó a romperse. Los bogotanos empezaron a perder la timidez. Entrar a un Cocorico se convirtió en sinónimo de modernidad. Ver a ejecutivos aflojándose la corbata, a padres de familia riendo mientras se limpiaban las manos con servilletas de papel, y a niños maravillados por el ambiente vibrante, fue la señal inequívoca de que Eduardo Roballo había dado en el clavo. Sin saberlo, en esos primeros meses de 1969, Cocorico no solo estaba vendiendo aves asadas, estaba fundando una nueva institución cultural, estaba plantando los cimientos de lo que pronto se convertiría en un imperio que dictaría las reglas del comercio de alimentos en el país y que transformaría para siempre la definición del fin de semana para millones de colombianos. El fuego de los espiedos apenas comenzaba a calentar y la época dorada estaba a punto de estallar. A medida que avanzaban los años 70 y entraban los 80, el nombre Cocorico dejó de ser simplemente una marca comercial para convertirse en un sustantivo común dentro del vocabulario de las familias colombianas. Ir a Cocorico ya no era una simple salida a comer, se había transformado en un ritual, en el premio indiscutible del fin de semana y en el epicentro de la vida social de la clase media en ascenso. Si los domingos por la mañana estaban reservados para la misa, las ciclovías o el descanso en casa, los domingos al mediodía pertenecían, casi de manera obligatoria, a Eduardo Roballo y su ejército de pollos giratorios. Para comprender el impacto cultural de esta época, hay que visualizar la escala de la operación. Los domingos a la 1 de la tarde, las filas fuera de los locales más emblemáticos daban la vuelta a la cuadra. No importaba el frío de Bogotá o el calor del mediodía en Cali, las familias esperaban pacientemente su turno. Había una especie de caos organizado y vibrante en el interior de los restaurantes. El sonido estridente de los cubiertos contra los platos de loza, el griterío alegre de los niños y las voces de los meseros, vestidos con uniformes impecables y corbatines, que sorteaban el laberinto de mesas, llevando inmensas bandejas metálicas llenas de cuartos, medios y pollos asados enteros. Las mesas del restaurante, muchas de ellas unidas de manera improvisada, arrastrando sillas para acomodar a clanes familiares enteros, de 10, 15 o hasta 20 personas, se llenaban rápidamente. El sabor se había estandarizado con una precisión militar que enamoró al país. La piel siempre crujiente gracias a los enormes hornos de espiedo, el adobo secreto que lograba penetrar la carne, la papa salada en su punto perfecto de cocción, el ají casero que picaba lo justo para el paladar local, y esa curiosa pero profundamente amada costumbre colombiana de bañar la carne del pollo con miel, una mezcla de dulce y salado que definía la experiencia gustativa de toda una generación de niños. La arquitectura misma de los locales reflejaba el estatus de la marca. Antes de que la cultura de las asépticas plazoletas de comidas de los centros comerciales absorbiera por completo al sector gastronómico, Cocorico apostaba por los formatos standalone. Eran inmensas estructuras independientes, muchas veces de varios pisos y con fachadas inconfundibles de ladrillo a la vista, que dominaban el paisaje urbano. Se convirtieron en puntos de referencia geográficos tan importantes que los taxistas y los ciudadanos los usaban para dar direcciones. Gire a la derecha 2 cuadras después del Cocorico. Pero el verdadero golpe de gracia
La innovación que aseguró su dominio absoluto en los años 90 ocurrió en 1993. La marca entendió que quien conquista a los niños asegura la lealtad y la billetera de los padres. Ese año, Cocorico introdujo un concepto que revolucionó el mercado del entretenimiento familiar en el país: los megaparques infantiles dentro de sus instalaciones. No eran simples rincones con un par de crayones y sillas pequeñas. Eran gigantescas estructuras de 3 pisos, laberintos de tubos acolchados de colores brillantes, inmensas piscinas de pelotas y toboganes cerrados. El grito desesperado de «¡Vamos a Cocorico!» salía ahora directamente de los más pequeños de la casa. Para los padres, agotados tras una larga semana de trabajo, estos locales representaban un oasis. Podían sentarse a conversar durante horas en la sobremesa, disfrutando de una cerveza fría, mientras los niños gastaban su inagotable energía de forma segura a pocos metros de distancia, bajo la supervisión del personal del restaurante. La expansión durante esta época fue agresiva, meticulosa y profundamente exitosa. Cocorico salió de las fronteras frías de la capital para conquistar los paladares de todo el territorio nacional. Llegaron a Cali, compitiendo frente a frente con las tradicionales chuletas bayunas. Aterrizaron con fuerza en Medellín, desafiando el reinado histórico de la bandeja paisa, y se instalaron en la costa Caribe y los Santanderes. Alcanzar la asombrosa cifra de 100 puntos de venta de gran formato no era una hazaña menor en un país con una geografía tan compleja y una infraestructura logística desafiante. Detrás de esta fachada familiar, la empresa matriz había construido una cadena de suministro formidable, controlando desde la calidad en las granjas avícolas hasta las plantas de procesamiento, garantizando que el sabor fuera idéntico en cualquier rincón del país. Los comerciales de televisión, con sus jingles pegajosos que apelaban a la unión familiar, cimentaron esta hegemonía, convirtiendo a la marca en el patrocinador no oficial de la felicidad doméstica colombiana. Al cruzar el umbral hacia el nuevo milenio, Cocorico parecía una fortaleza inexpugnable. Era el rey absoluto e indiscutible del pollo en Colombia. Tenían el capital, poseían los mejores bienes raíces comerciales, contaban con el amor incondicional de millones de consumidores y empleaban a miles de personas. Sin embargo, en el despiadado mundo del retail y la gastronomía, el peor enemigo del éxito futuro suele ser el confort del éxito presente. La cima de la montaña es un lugar peligroso. Convencidos de que su fórmula mágica era eterna, de que el consumidor colombiano jamás los abandonaría y de que su marca era intocable, los directivos comenzaron a desviar la mirada hacia otros horizontes. Las semillas del declive no fueron sembradas por la competencia, sino por su propia y desmedida ambición. A mediados de los años 90, Cocorico no era simplemente una cadena de asaderos. Era una formidable máquina de hacer dinero con una liquidez envidiable que pocos negocios en Colombia podían igualar. La rentabilidad del negocio avícola, combinada con un volumen de ventas astronómico en sus más de 100 puntos a nivel nacional, generó un flujo de caja que superaba con creces las necesidades operativas inmediatas de la compañía. Las familias colombianas seguían acudiendo masivamente, depositando sus billetes en las cajas registradoras de la cadena semana tras semana. Eduardo Roballo y su círculo íntimo de socios, quienes se habían agrupado bajo la ambiciosa sombrilla del holding corporativo conocido como Grupo Superior, se encontraron en la envidiable, pero supremamente peligrosa, posición de tener muchísimo más capital del que podían reinvertir lógicamente en sus propios restaurantes. En el implacable mundo empresarial, el éxito desmesurado y prolongado a menudo viene acompañado de un enemigo silencioso, un letargo sigiloso que destruye imperios desde adentro: la autocomplacencia corporativa. Cuando dominas un mercado de manera tan absoluta, cuando no hay un rival digno a la vista que amenace tu participación de mercado, y cuando los clientes siguen haciendo filas de cuadras enteras por pura inercia cultural e histórica, es extremadamente fácil caer en la ilusión de que la fórmula es invencible. La junta directiva de Cocorico empezó a creer que el producto base ya no requería innovación, que la marca era sagrada e intocable en el corazón del colombiano. Bajo este manto de invulnerabilidad, llegaron a una conclusión que,
En su momento y rodeados de aduladores financieros, parecía el siguiente paso lógico para cualquier imperio en expansión: la diversificación agresiva. La premisa era sencilla, pero arrogante. Si habían logrado conquistar con éxito y sin precedentes el paladar de Colombia entera, ¿por qué no utilizar ese inmenso músculo financiero para conquistar sus finanzas, sus industrias, el mercado inmobiliario y hasta sus cielos? El grupo superior comenzó a transformar drásticamente su identidad y su misión original. Dejaron de verse a sí mismos como los orgullosos reyes del pollo asado y los anfitriones de las familias colombianas para empezar a autodenominarse y actuar como magnates intocables de un conglomerado multisectorial. El enfoque diario, la energía ejecutiva, las reuniones de planeación estratégica y, lo que resultaría más letal, los millonarios fondos que debieron destinarse a modernizar los ya desgastados locales de Cocorico, a rediseñar los menús o a revolucionar la experiencia del cliente para las nuevas generaciones, comenzaron a desviarse hacia horizontes completamente ajenos al calor de los asadores. La vaca lechera del grupo estaba a punto de ser ordeñada al máximo para financiar los caprichos corporativos de sus dueños, dejándola desnutrida y expuesta. La manifestación más grande, pública y audaz de esta inmensa distracción estratégica ocurrió a principios de la década de 1990, enmarcada en la política de apertura económica que vivía Colombia. En 1992, movidos por un optimismo desbordante y una liquidez abrumadora, los dueños de Cocorico tomaron una decisión que dejó perplejos a muchos analistas económicos y expertos en retail de la época. Decidieron fundar su propia aerolínea comercial. Así nació Aerorepública. De la noche a la mañana, la atención de la alta gerencia ya no estaba enfocada en optimizar la temperatura exacta de los hornos de espiedo, ni en la frescura de los ingredientes, ni en las sonrisas del personal de servicio al cliente en los restaurantes. Ahora, las juntas directivas giraban en torno a la multimillonaria adquisición de aeronaves McDonnell Douglas, la ardua negociación de rutas de vuelo nacionales hacia destinos turísticos como San Andrés, Cartagena y Santa Marta, y las complejísimas y extenuantes regulaciones de la aeronáutica civil. Pero la aventura en los cielos de la aviación no fue el único desvío fatal en su hoja de ruta. El voraz apetito de expansión del grupo superior los llevó a incursionar agresivamente en el rígido sector financiero colombiano, adquiriendo importantes participaciones en bancos comerciales y corporaciones de ahorro y vivienda, como el Banco Superior. Además, comenzaron a invertir fuertemente en el mercado especulativo del sector inmobiliario y en otras ramas más complejas de la agroindustria nacional. Los fundadores y directivos pasaron casi sin darse cuenta de ser apasionados restauranteros, obsesionados con la calidad de su comida y la felicidad de las familias en sus mesas, a ser banqueros de saco y corbata y ejecutivos de aviación que miraban frías hojas de cálculo de rentabilidad financiera. El contraste no podía ser más trágico. Mientras los altos mandos discutían sofisticadas tasas de interés, apalancamientos financieros y frecuencias de vuelo en las elegantes y exclusivas oficinas del norte de Bogotá, en las bulliciosas calles de las ciudades, la verdadera joya de la corona empezaba a marchitarse lentamente frente a los ojos del público. La absoluta falta de atención y de reinversión sobre la cadena Cocorico se hizo evidente de forma sutil, progresiva pero constante. Los emblemáticos locales independientes de gran formato, antes relucientes símbolos de modernidad en los barrios, comenzaron a verse dolorosamente anticuados. El plástico de los famosos parques infantiles perdió su color brillante bajo el sol, la iluminación de los comedores se tornó lúgubre y desactualizada. El mobiliario empezó a mostrar el inevitable desgaste del tiempo y de miles de clientes diarios. Y los uniformes del personal dejaron de transmitir el orgullo impecable de antaño. Peor aún, el producto estrella se estancó en el tiempo. Convencidos de que la lealtad del consumidor colombiano era una garantía eterna e incondicional, Cocorico simplemente dejó de innovar en su menú. Asumieron, con una soberbia silenciosa, que el colombiano promedio seguiría comprando el mismo pollo asado por simple inercia y costumbre dominical.
sin importar que la experiencia dentro del restaurante hubiera dejado de ser excepcional para volverse terriblemente monótona y rutinaria. Fue una clásica y estudiada trampa empresarial: exprimir a la marca madre para alimentar un conglomerado desconectado. Y mientras los dueños de Cocorico miraban hacia las nubes volando en sus propios aviones, en la tierra firme de las ciudades colombianas, silenciosamente, nuevos y hambrientos competidores empezaban a afilar los cuchillos para reclamar el trono. Mientras los altos ejecutivos del grupo superior dividían su tiempo entre juntas directivas de aerolíneas y balances bancarios, el panorama comercial en Colombia estaba sufriendo la transformación más sísmica de su historia moderna. La década de 1990 trajo consigo la llamada apertura económica, una política gubernamental que derribó las barreras proteccionistas y abrió de par en par las puertas del país al capital y a las franquicias extranjeras. De repente, el mercado colombiano dejó de ser una isla. Las calles de Bogotá, Cali y Medellín comenzaron a llenarse de letreros luminosos en inglés, y con ellos llegaron los gigantes globales de la comida rápida, armados con presupuestos de marketing colosales, manuales de operaciones milimétricos y un prestigio internacional que resultaba irresistible para una nueva generación de consumidores. Para Cocorico, el primer gran impacto no fue solo la aparición de nuevos competidores, sino un cambio fundamental en las preferencias del paladar colombiano. Históricamente, el rey indiscutible de las mesas dominicales había sido el pollo asado. Sin embargo, con el desembarco de las cadenas internacionales, lideradas por el icónico gigante de Kentucky, el KFC, llegó una propuesta diferente que cautivó instantáneamente a los jóvenes y a los niños: el pollo frito o apanado. KFC no llegó improvisando. Aterrizó en Colombia con la promesa de la experiencia estadounidense, empacada en baldes de cartón rojo y blanco, con una receta secreta de 11 especias y una textura crujiente que resultaba novedosa para las masas. No se trataba del tradicional ambiente de restaurante familiar con meseros de corbatín y platos de loza. Era comida rápida, eficiente, altamente estandarizada e impulsada por agresivas campañas publicitarias en televisión que mostraban un estilo de vida moderno y globalizado. Este cambio de paradigma tomó a Cocorico con la guardia baja. Sus locales de gran formato, diseñados para largas estadías dominicales de grandes grupos familiares, comenzaron a sentirse pesados, lentos y, a los ojos de los consumidores más jóvenes, irremediablemente pasados de moda. La lentitud en el servicio de mesa tradicional contrastaba brutalmente con la velocidad de la cultura fast food que se estaba imponiendo. Pero el problema más grave radicaba en la soberbia corporativa. Convencidos de que el pollo asado tradicional era un patrimonio cultural intocable, los directivos de Cocorico subestimaron la amenaza. Creían que KFC y las demás marcas extranjeras serían solo una moda pasajera, un capricho de nicho, y que los colombianos siempre regresarían a sus enormes locales de ladrillo. No se dieron cuenta de que una generación entera estaba reeducando su gusto, cambiando el adobo de la abuela por el empanizado crujiente. Sin embargo, el golpe letal para la hegemonía de Cocorico no provendría de los cuarteles generales en Estados Unidos, sino del corazón mismo de Colombia. Mientras los directivos bogotanos vigilaban con recelo a las multinacionales, una amenaza mucho más letal y silenciosa había estado creciendo a un ritmo vertiginoso en el eje cafetero. Desde la ciudad de Pereira, el empresario Alfredo Hoyos Masuera había comenzado a construir su propio imperio bajo una marca que pronto se convertiría en la verdadera pesadilla de Cocorico: Frisbee. A diferencia del grupo superior, que se había distraído comprando aviones y bancos, la filosofía de Frisbee era la antítesis de la diversificación descontrolada. Alfredo Hoyos tenía un enfoque láser, una obsesión casi religiosa por un solo producto: el pollo apanado. Mientras Cocorico trataba de ser un conglomerado multisectorial, Frisbee invertía cada peso de sus ganancias en perfeccionar sus freidoras a presión, en optimizar su cadena de frío y en crear una cultura de servicio al cliente que rayaba en la perfección operativa. Frisbee entendió tempranamente
que para ganarle al pollo asado tradicional, no bastaba con imitar a los gringos. Había que colombianizar el pollo apanado, ofreciéndolo en combos familiares, manteniendo la arepa e inundando el mercado con un eslogan que se convertiría en un mantra nacional. Nadie lo hace como Frisbee lo hace. El verdadero campo de batalla donde Frisbee acorraló a Cocorico fue el desarrollo inmobiliario. A finales de los 90 y principios de los 2000, Colombia experimentó un boom en la construcción de gigantescos centros comerciales. La cultura de consumo cambió drásticamente. Las familias ya no querían ir un domingo exclusivamente a un restaurante independiente en la calle. Querían ir al centro comercial a ver vitrinas, ir a cine, comprar ropa y finalmente comer en las nuevas y bulliciosas plazoletas de comidas. Frisbee leyó esta tendencia con una agilidad magistral. Su modelo de negocio, basado en freidoras compactas y ensamblaje rápido, era perfecto para los espacios reducidos de las plazoletas de comidas. Se expandieron agresivamente, asegurando los mejores locales en cada nuevo centro comercial que abría en el país. Cocorico, por el contrario, era prisionero de su propio modelo histórico. Sus asadores giratorios requerían grandes extracciones de humo, su menú era más complejo de servir rápidamente y su estructura de costos estaba atada a sus gigantescos locales independientes, standalone. Cuando Cocorico finalmente intentó reaccionar y migrar hacia los centros comerciales, ya era tarde. Frisbee había colonizado las plazoletas. KFC dominaba el imaginario del fast food internacional y Cocorico se encontraba atrapado en un fuego cruzado. Por primera vez en su historia, la marca que había enseñado a comer pollo a Colombia se encontraba a la defensiva, mirando cómo sus interminables filas dominicales se trasladaban, lentamente pero sin pausa, hacia las cajas registradoras de sus rivales. El gigante bogotano, pesado y distraído, estaba a punto de perder su corona. En el implacable mundo del retail gastronómico, los cambios de poder rara vez ocurren de la noche a la mañana mediante un evento catastrófico. Suelen ser procesos lentos, transferencias de lealtad casi imperceptibles que suceden bandeja a bandeja, cliente a cliente, hasta que un día los balances financieros revelan una nueva y cruda realidad. Para Cocorico, la pérdida de la corona no fue un asalto frontal, fue un asedio estratégico y brillante ejecutado desde la capital de Risaralda, en el corazón del eje cafetero. Frisbee no solo estaba ganando terreno, estaba reescribiendo por completo las reglas del juego que Cocorico había inventado 3 décadas atrás. El secreto del sorpaso, el momento en que el alumno supera al maestro, radicó en una diferencia fundamental de filosofías corporativas. Mientras el grupo superior, dueño de Cocorico, dividía su energía vital y su capital entre inversiones inmobiliarias, corporaciones financieras y la compleja administración de la aerolínea Aerorepública, Alfredo Hoyos Masuera y Liliana Restrepo, los fundadores de Frisbee, practicaban una devoción casi monástica hacia un único objetivo: perfeccionar el negocio del pollo. No querían ser banqueros, no querían ser pilotos, querían ser los reyes absolutos del pollo apanado en Colombia, y esa hiperconcentración fue su arma más letal. Operativamente, Frisbee tenía una ventaja que Cocorico, por su propia naturaleza, no podía igualar fácilmente. El tradicional pollo asado de Cocorico dependía de los inmensos hornos de Espiedo, un proceso de cocción lento que, aunque garantizaba un sabor ahumado y tradicional, requería tiempos de espera considerables y una infraestructura pesada. Frisbee, en cambio, había importado y dominado la tecnología de las freidoras a presión. Este método no solo sellaba los jugos del pollo y creaba esa costra crujiente que enloquecía a los consumidores, sino que reducía drásticamente los tiempos de preparación. En la era de la inmediatez, donde el tiempo de las familias colombianas era cada vez más escaso, la capacidad de Frisbee para despachar un pedido completo en cuestión de minutos se convirtió en un factor decisivo. Esta agilidad operativa le permitió a Frisbee ejecutar una estrategia inmobiliaria devastadora para su rival. Como los equipos de fritura requerían mucho menos espacio y ventilación que los gigantescos hornos de asar, Frisbee pudo adaptarse con una flexibilidad asombrosa al nuevo ecosistema del comercio colombiano: los centros comerciales.
Mientras Cocorico seguía atado a sus costosos y enormes locales independientes de 3 pisos en las calles principales, Frisbee colonizó agresivamente las nacientes plazoletas de comidas. Se instalaron en formatos pequeños, altamente eficientes, con costos fijos mucho más bajos, capturando a las masas de compradores que ahora preferían pasar sus fines de semana enteros dentro de los recintos cerrados y seguros de los malls. Pero la batalla no solo se libró en las cocinas y en los contratos de arrendamiento. La guerra más importante se peleó en la mente y el corazón de las nuevas generaciones. Frisbee entendió que el consumidor colombiano estaba cambiando. Los niños y adolescentes de los años 90 y 2000, bombardeados por la cultura pop internacional y la televisión por cable, ya no veían el pollo asado tradicional con la misma reverencia que sus padres. Para ellos, el pollo apanado representaba la modernidad. Frisbee supo capitalizar este cambio generacional con una campaña de marketing implacable, alegre y colorida, anclada en un jingle que se incrustó en el ADN cultural del país. Nadie lo hace como Frisbee lo hace. Mientras tanto, la marca Cocorico comenzó a sufrir de lo que los expertos en marketing llaman envejecimiento de marca. Para los jóvenes, ir a Cocorico empezó a sentirse como ir al restaurante de los abuelos. Las familias seguían yendo, pero la frecuencia disminuía. Cuando un grupo familiar debía decidir dónde comer el domingo después de ir al cine, la balanza empezó a inclinarse irremediablemente hacia las plazoletas de comidas, donde Frisbee reinaba sin discusión. El golpe psicológico y financiero dentro de las elegantes salas de juntas del Grupo Superior en Bogotá fue sísmico. Durante décadas, habían operado bajo la inquebrantable certeza de que eran los número 1 absolutos de la categoría, intocables por derecho divino. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de los 2000, las cifras comenzaron a desmentir esa ilusión. Los reportes de ventas anuales revelaron lo impensable. Frisbee, la cadena nacida en una pequeña pizzería de Pereira, había superado en facturación total al gigante bogotano. La caída del trono fue un trago amargo. Cocorico no solo había perdido el primer lugar frente a un rival nacional, sino que, en ciertas zonas del país, se vio relegado al tercer puesto debido a la agresiva expansión de KFC. El imperio que alguna vez dictó cómo y dónde almorzaban los colombianos los fines de semana, ahora se encontraba a la defensiva, arrastrando una pesada estructura operativa, lidiando con locales anticuados y enfrentando una crisis de identidad profunda. Habían enseñado a comer pollo a todo un país, pero en su arrogancia y distracción, permitieron que otros cobraran la factura. El daño estaba hecho, y la junta directiva finalmente comprendió que, si no tomaban medidas drásticas, la marca estaba condenada a un declive irreversible. Había llegado el momento de buscar un salvavidas, aunque eso significara ceder el control de la compañía que habían construido desde cero. Para el año 2017, la realidad financiera y operativa de Cocorico era innegable. Las cifras, frías e implacables, mostraban que el gigante que alguna vez dominó el mercado del pollo asado en Colombia estaba exhausto. La aventura del Grupo Superior en la aviación y la banca había dejado cicatrices profundas. Y aunque esos negocios ya eran cosa del pasado, el costo de oportunidad había sido devastador. Durante los años críticos en los que Frisbee y KFC se modernizaron y capturaron a la nueva generación de consumidores en los centros comerciales, Cocorico se había quedado administrando un imperio de locales inmensos, anticuados y cada vez más costosos de mantener. Eduardo Roballo y la familia fundadora se enfrentaban a una encrucijada histórica. Las opciones sobre la mesa de la junta directiva eran limitadas y dolorosas. Podían intentar una reestructuración interna masiva, lo cual requeriría una inyección de capital gigantesca que ya no poseían con la misma liquidez de los años 90. O podían buscar un comprador, alguien con el músculo financiero y la experiencia moderna en retail gastronómico, capaz de rescatar la marca antes de que el declive fuera irreversible. Tras meses de rumores en los círculos financieros de Bogotá, se tomó la decisión más difícil en casi medio siglo de historia. Cocorico se ponía a la venta. El comprador que apareció en el horizonte no era un jugador menor. Se trataba del grupo IGA,
Industria Gastronómica de las Américas, un poderoso conglomerado de capital de riesgo que estaba armando un portafolio implacable de marcas icónicas colombianas. En sus filas ya contaban con pesos pesados como Mimos, la tradicional cadena de helados, y el legendario Andrés Carne de Res, el gigante del entretenimiento y la carne. Para IGA, adquirir Cocorico tenía todo el sentido estratégico del mundo. Estaban comprando una marca con un nivel de recordación cercano al 100% en el país, una red de puntos de venta establecida y una oportunidad dorada para aplicar eficiencias corporativas. Cuando se firmaron los documentos y la noticia se hizo pública, el impacto cultural fue profundo. Para muchos colombianos era el fin oficial de una era. La venta representaba la transición definitiva de Cocorico. Dejaba de ser la orgullosa y entrañable empresa familiar que había inventado el plan dominical, para convertirse en un activo financiero más dentro de la hoja de cálculo de un fondo de inversión. La mística del fundador que vigilaba de cerca la calidad de los espiedos daba paso a la lógica de los gerentes de marca, los KPIs y las sinergias corporativas. Bajo la nueva administración del grupo IGA, la estrategia de supervivencia fue inmediata y agresiva. Los nuevos dueños entendieron que el modelo de los inmensos locales, stand-alone, en las calles principales era financieramente insostenible en la Nueva Colombia. Comenzó entonces un doloroso pero necesario proceso de poda y modernización. Cerraron varios de los restaurantes independientes más antiguos y emblemáticos. Aquellos mismos edificios de ladrillo que fueron punto de referencia para los taxistas durante décadas, argumentando que los altos costos de arrendamiento y servicios públicos devoraban cualquier margen de ganancia. La apuesta de IGA fue trasladar la batalla al territorio que Frisbee ya dominaba, las plazoletas de comidas de los centros comerciales. Cocorico se sometió a un lavado de cara extremo. Los logos fueron rediseñados buscando trazos más limpios y modernos. Los menús se digitalizaron en pantallas LED y se intentó diversificar la oferta introduciendo nuevos combos, hamburguesas de pollo y opciones más rápidas de ensamblar. Querían gritarle al mercado joven que Cocorico también podía ser ágil, moderno y fast food. Sin embargo, esta transformación trajo consigo una profunda crisis de identidad. En su afán por modernizarse y competir frontalmente contra las freidoras de KFC y Frisbee, Cocorico empezó a diluir su esencia. Los clientes más fieles, aquellos que aún buscaban la nostalgia del medio pollo asado con papas saladas servido en plato de loza, se sentían extraños frente a las nuevas y asépticas cajas registradoras de los centros comerciales. La experiencia se había estandarizado, sí, pero también se había vuelto fría. Por otro lado, los consumidores más jóvenes, el ansiado target de IGA, seguían percibiendo a la marca como algo del pasado. Por más que el logo fuera nuevo y el local brillara en la plazoleta de comidas, en el imaginario colectivo, el pollo apanado era territorio de Frisbee, mientras que Cocorico seguía asociado al asador tradicional de los padres. El grupo IGA logró estabilizar las finanzas a corto plazo y detuvo la sangría, pero descubrió por las malas que comprar una marca histórica es fácil. Lo difícil es obligar a los consumidores a que vuelvan a amarla de la misma forma. Cocorico había sobrevivido a la venta, pero su alma vagaba en un limbo estratégico, sin saber muy bien si era un tributo a la nostalgia o un imitador de la comida rápida moderna. Y justo cuando intentaban descifrar este acertijo, el mundo entero estaba a punto de detenerse. Marzo de 2020. El mundo entero se detuvo y, con él, la bulliciosa cotidianidad colombiana. La declaratoria de cuarentena nacional obligatoria, diseñada para contener el avance del virus, apagó de un día para otro los motores del comercio en todo el país. Para la industria gastronómica en general, el golpe fue devastador. Pero para una marca como Cocorico, cuyo modelo de negocio y ADN emocional estaban cimentados casi por completo en la congregación física, el impacto fue equivalente a un terremoto corporativo de magnitud incalculable. De la noche a la mañana, el mayor activo histórico de la compañía se transformó en su pasivo más asfixiante. Los gigantescos locales de 3 pisos en las avenidas principales, aquellos que sobrevivían de la época dorada y que alguna vez albergaron a cientos de personas riendo en grandes mesas unidas, quedaron sumidos en un silencio sepulcral.
Los inmensos parques de pelotas, otrora el principal imán para las familias y el motor de la lealtad infantil, fueron acordonados con cintas de peligro, convertidos repentinamente en zonas de riesgo biológico. Incluso su nueva apuesta estratégica, los modernos locales en las plazoletas de comidas de los centros comerciales bajo la administración del Grupo IGA, quedaron completamente inoperantes ante el cierre total de los malls. Mientras los administradores de Cocorico miraban con angustia los hornos de espiedo apagados y las sillas apiladas sobre las mesas, la crisis financiera comenzó a escalar a un ritmo vertiginoso. Los costos fijos de arrendamiento, los servicios públicos de grandes superficies comerciales y una pesada nómina amenazaban con agotar rápidamente la liquidez del grupo. El modelo de destino dominical que Eduardo Roballo había perfeccionado en 1969, de repente carecía de sentido. La gente ya no podía salir a celebrar, ya no había sobremesas largas ni reuniones de 20 personas. El consumo de alimentos se replegó estrictamente a la intimidad y seguridad de los hogares. En este nuevo y aterrador escenario, la supervivencia de cualquier restaurante dependía exclusivamente de un canal que Cocorico históricamente había tratado como un servicio secundario o complementario: los domicilios. Y fue en esta transición forzosa donde la pesada estructura del asador tradicional volvió a pasarle factura frente a la agilidad de sus rivales. La pandemia aceleró de manera brutal la digitalización del consumo en Colombia. Aplicaciones de entrega a domicilio como Rappi, que ya venían ganando terreno aceleradamente, se convirtieron de un día para otro en la única arteria vital para los restaurantes. Pero el campo de batalla digital tenía reglas completamente distintas, unas que democratizaban cruelmente la competencia y anulaban las ventajas históricas de los grandes imperios físicos. En la pantalla de un teléfono inteligente, el inmenso legado de 50 años de Cocorico, sus enormes edificios de ladrillo y su prestigio de marca se reducían a un pequeño logotipo cuadrado de 2 por 2 centímetros. En ese espacio virtual, competían exactamente en las mismas condiciones visuales contra Frisbee, contra KFC e incluso contra Dark Kitchens. Cocinas ocultas, recién creadas y asaderos de barrio que no pagaban los millonarios arriendos que ahogaban al Grupo IGA. En este ecosistema, la logística del pollo asado tradicional presentó desafíos inesperados. Mientras que el pollo apanado de la competencia viajaba relativamente bien en cajas de cartón y mantenía gran parte de su textura, el pollo asado de Cocorico, jugoso y caliente, generaba vapor dentro de los empaques de envío. Además, la promesa de valor de Cocorico siempre había sido la experiencia compartida fuera de casa, el servicio en la mesa, el ambiente. Al extraer el producto de ese ecosistema y meterlo en una bolsa plástica transportada en la maleta de una motocicleta, la magia simplemente se diluía. Era un buen pollo asado, sí, pero ya no era la experiencia Cocorico. Sus competidores directos, especialmente Frisbee, demostraron una vez más una capacidad de adaptación superior. Frisbee ya tenía una cultura operativa obsesionada con la velocidad de ensamblaje, lo que les permitió dominar los algoritmos de las aplicaciones de domicilios, donde los tiempos de preparación y entrega determinan la visibilidad del restaurante en la plataforma. Cocorico, luchando por adaptar sus tiempos de asado y sus empaques a esta nueva realidad, vio cómo una vez más su cuota de mercado se erosionaba, cuando las restricciones finalmente se levantaron y los colombianos pudieron volver a las calles. El daño estructural en los hábitos de consumo ya estaba hecho. La gente regresó a los centros comerciales, sí, pero la lealtad había cambiado. La pandemia había roto definitivamente el hábito inercial de las generaciones mayores de ir a Cocorico el domingo, reemplazándolo por la conveniencia implacable del clic y la entrega inmediata. La marca sobrevivió al confinamiento gracias al respaldo financiero de sus dueños, pero emergió de la cuarentena profundamente debilitada, lidiando con un mercado que había avanzado 10 años hacia el futuro en tan solo 24 meses, y dejándolos frente a la inminente necesidad de un nuevo cambio de rumbo definitivo. El año 2026 comenzó con un aire de melancolía impredecible para el sector gastronómico colombiano. Cocorico había logrado sobrevivir a la pandemia, sí, pero como un paciente que sale de una larga y dolorosa convalecencia, debilitado, desorientado y arrastrando las severas secuelas de un mundo que había cambiado demasiado rápido para su pesada estructura. Bajo la administración del Grupo IGA, la cadena lograba mantener a flote unos 80 puntos de venta.
Era una cifra respetable desde el punto de vista comercial, pero dolorosamente distante de aquel centenar de gigantescos palacios de ladrillo que alguna vez dictaron la agenda dominical de toda la nación. La marca era ahora un engranaje más en un inmenso portafolio corporativo, luchando sin descanso por encontrar su voz entre las agresivas promociones de Frisbee y los ruidosos y coloridos combos de KFC. Sin embargo, el golpe definitivo a la identidad histórica de la compañía no provendría de un reporte financiero en rojo, ni del cierre de otro local emblemático en una avenida principal. Llegó en forma de una noticia luctuosa a principios de 2026. El fallecimiento de Eduardo Roballo Ferro, el patriarca, el visionario incansable y el arquitecto absoluto del imperio original. La muerte de Roballo no fue simplemente el adiós a un empresario exitoso de Bogotá. Fue la desaparición física del alma originaria de Cocorico. Para los empleados más antiguos, aquellos que aún recordaban con nostalgia la época en la que el jefe visitaba sorpresivamente los asaderos para comprobar con sus propios ojos el dorado exacto de la piel del pollo en las espadas giratorias, la noticia representó el cierre emocional de una era dorada que jamás volvería. Roballo pertenecía a una generación de fundadores románticos, hombres que no construían marcas basándose en fríos algoritmos de aplicaciones móviles o en estudios de mercado importados, sino en la observación profunda y directa de la cultura de su gente. Él había entendido antes que nadie que el colombiano de los años 70 no solo quería comer para alimentarse, quería pertenecer, quería celebrar, quería un espacio digno y alegre para su familia. Con su partida terrenal se desvaneció el último eslabón humano que conectaba al moderno y aséptico Cocorico de las plazoletas de comidas con aquel primer y mágico asadero llamado La Colonia, fundado en 1969. Resultaba inevitablemente poético y a la vez profundamente trágico pensar que el hombre que le enseñó a todo un país a sentarse alrededor de un pollo asado se despedía justo en un momento en que su máxima creación libraba la batalla más dura de su historia, intentando convencer a una nueva generación de que su legado aún tenía valor. La marca llevaba años alejándose de su visión original, atrapada primero en la trampa de la diversificación descontrolada de los 90 y en la homogenización corporativa después. Su muerte, sentida en los círculos empresariales del país, fue el silencioso preludio de un terremoto financiero que estaba a punto de sacudir los cimientos de la empresa por última y definitiva vez. Apenas unas semanas después de las exequias del fundador, en abril de 2026, el mercado del retail gastronómico colombiano se vio sacudido por un frío comunicado de prensa que confirmaba los peores presagios de los nostálgicos. El grupo IGA había decidido deshacerse de Cocorico. La icónica cadena de asaderos cambiaba de manos una vez más. Esta vez, el comprador absoluto era el fondo de inversión antioqueño CAC-O. La velocidad de la transacción dejó al sector sin aliento. El grupo IGA, que había intentado durante casi una década modernizar la marca, optimizar sus sofocantes costos y meterla a la fuerza en la vertiginosa era del fast food, finalmente tiraba la toalla. Habían descubierto por las malas la cruda y dolorosa verdad del retail histórico. Es financieramente imposible rentabilizar la nostalgia cuando la estructura operativa es tan pesada y la competencia te supera en agilidad tecnológica e inmobiliaria. La venta al fondo KKO no era técnicamente una quiebra, y los portavoces corporativos se esforzaron por inundar los medios con términos optimistas como reestructuración estratégica, nuevas sinergias y visión de futuro. Pero en el implacable diccionario del mundo empresarial, las lecturas eran transparentes. Cocorico ya no era una empresa en el sentido tradicional. Se había convertido en un activo en tránsito, una pieza intercambiable en el tablero de ajedrez del capital de riesgo. Para el fondo antioqueño, la adquisición representaba una oportunidad calculada de exprimir el valor residual de una marca que, a pesar de sus golpes, todavía gozaba de un altísimo nivel de recordación nacional. El nuevo objetivo no sería revivir el romanticismo de las interminables filas dominicales de los años 80, sino aplicar la tijera de la eficiencia financiera, optimizar locales, reducir plantillas, estandarizar procesos y, muy probablemente, alejar a la marca aún más de su esencia artesanal para hacerla rentable. Con la firma de este nuevo contrato, en abril de 2026, el colapso del imperio, tal como lo conocieron y amaron los colombianos,
se consumó por completo. Físicamente la marca no fue borrada de la faz de la tierra. Los letreros con el histórico gallo aún parpadean en algunas avenidas y sobreviven en el ruido ensordecedor de los centros comerciales. Sin embargo, el imperio en sí mismo, esa fuerza hegemónica, cultural y casi espiritual que congregaba a cientos de miles de familias, que dictaba las reglas del mercado y que miraba a todos sus rivales por el espejo retrovisor, dejó de existir formalmente. El contraste con sus años de gloria resulta desolador. De ser la joya de la corona indiscutible de la gastronomía nacional, Cocorico terminó sus días de independencia como un renglón más en el balance de un fondo de inversión. Las enormes sucursales con parques infantiles de 3 pisos, que alguna vez fueron el paraíso de todo niño colombiano, son hoy sucursales bancarias, modernas farmacias de cadena o simplemente terrenos baldíos en espera de ser demolidos. La corona del rey se había perdido de forma definitiva entre la arrogancia del éxito pasado y la lentitud del presente, dejando a sus nuevos dueños con la hercúlea tarea de decidir si valía la pena resucitar a un monarca destronado o si simplemente debían administrar su silencioso atardecer comercial. Más allá de los balances financieros, de las disputas en las juntas directivas y de los movimientos en la bolsa de valores, el verdadero legado de Cocorico reside en un lugar mucho más difícil de medir: la memoria emocional de 3 generaciones de colombianos. Si hoy detuviéramos a un ciudadano en las calles de Bogotá, Cali o Medellín y le preguntáramos qué significa el nombre Cocorico, es casi seguro que no responderá hablando de grupos de inversión, ni de aerolíneas, ni de procesos de reorganización empresarial. Responderá con una imagen, con un aroma o con una sensación: el olor del pollo recién asado, el calor acogedor de un local de ladrillo un domingo por la tarde, la felicidad de haber jugado en un parque de pelotas o el sabor único de una arepa bañada en miel. Ese es el poder del legado que Eduardo Roballo construyó. Cocorico no fue solo una cadena de restaurantes, fue una institución cultural que acompañó la transformación del país durante la segunda mitad del siglo XX. En una época en la que salir a comer era un privilegio, Cocorico democratizó el disfrute, creando un espacio intermedio donde la clase media colombiana pudo encontrarse, celebrar y sentirse cómoda. Su mayor éxito no fue vender millones de pollos, fue haberse convertido en el facilitador oficial de los rituales familiares colombianos. La marca logró lo que muy pocas compañías en el mundo consiguen: ser sinónimo de un sentimiento compartido. Sin embargo, el destino de Cocorico también es una lección magistral y a veces dolorosa para el mundo empresarial. Su trayectoria nos recuerda que el éxito es un estado dinámico, nunca una meta fija. La empresa cometió el pecado capital de la autocomplacencia, creer que el favor del público era una propiedad privada. Al desconectarse de la esencia de su producto, al distraerse con ambiciones corporativas que nada tenían que ver con su razón de ser, y al subestimar la velocidad con la que las nuevas generaciones cambian sus hábitos, la compañía abrió una brecha por la que entraron competidores más ágiles, más hambrientos y más enfocados. La historia de esta cadena nos enseña que el mercado es un juez implacable. No importa cuánto prestigio histórico tenga una marca, no importa cuántos años haya liderado el sector, ni qué tan profundo sea el cariño de los consumidores. Si una empresa deja de innovar en su modelo operativo, si permite que su experiencia de cliente se estanque y si ignora la evolución del ecosistema comercial, inevitablemente comenzará a desvanecerse. El declive de Cocorico no ocurrió cuando los inversionistas decidieron vender la marca, sino mucho antes, en el momento en que sus directivos dejaron de escuchar al consumidor para empezar a mirar exclusivamente las hojas de cálculo financieras. El caso de Cocorico es, también, un reflejo de la transformación vertiginosa del retail colombiano. Estamos viendo el fin de una era de almacenes y asaderos de gran formato que definieron el paisaje urbano durante décadas. Hoy el consumidor busca la inmediatez de la aplicación, la precisión del algoritmo y la eficiencia del hard discount. El espacio físico, que antes era el activo más preciado de cualquier cadena, se ha convertido en una carga logística que muchos modelos de negocio modernos ya no pueden costear. El legado del pollo asado no va a desaparecer de la dieta colombiana, pero la forma en que lo consumimos ha cambiado para siempre.
Mientras que la vieja guardia de las grandes cadenas físicas lucha por mantener su relevancia, el mercado sigue moviéndose hacia la desmaterialización y la personalización. La historia de Cocorico quedará en los libros de administración como un estudio de caso sobre la ambición desmedida y la pérdida de foco. Pero, para el ciudadano de a pie, quedará como un trozo de su historia personal, un referente de aquellos domingos donde la vida era más sencilla y donde el simple acto de compartir un pollo asado con la familia era suficiente para construir recuerdos que durarían toda una vida. Finalmente, tal vez lo más valioso que podemos rescatar de este relato es la fragilidad de nuestras instituciones más queridas. Los imperios comerciales no son eternos, son construcciones humanas, sujetas al paso del tiempo y a los errores de sus líderes. A veces las marcas deben desaparecer o transformarse radicalmente para dejar espacio a nuevas formas de comercio que respondan a los tiempos que corren. Cocorico, en su configuración original, ha dejado de existir, pero su sombra seguirá acompañando a la gastronomía nacional. Quizás, al final del camino, lo único que queda de un imperio no son sus números de facturación ni su red de sucursales, sino la capacidad que tuvo una vez para unir a un país entero alrededor de una mesa. Y en eso, Eduardo Roballo y su equipo fueron, indiscutiblemente, unos maestros irrepetibles. La historia de los imperios comerciales en Colombia nos deja una lección que trasciende los números y los estados financieros. El retail no es simplemente una transacción de bienes, es el tejido invisible que conecta nuestra vida cotidiana, nuestros rituales familiares y nuestra identidad regional. Cuando una cadena desaparece, no solo se cierran locales o se desmantelan estanterías, se borra un escenario donde generaciones enteras construyeron recuerdos. Desde la emoción de la primera bicicleta comprada en un almacén por departamentos, hasta la rutina de las compras de quincena en el supermercado de barrio, estas marcas fueron, en muchos sentidos, el telón de fondo de nuestra propia biografía. Las empresas mueren cuando olvidan que su verdadera razón de ser es la conexión con el consumidor. La autocomplacencia, la desconexión estratégica y la incapacidad de evolucionar al ritmo de la tecnología son los sepultureros más efectivos de cualquier gran marca. En un país como Colombia, donde la lealtad se gana con cercanía y confianza, el abandono de la esencia es un error del que pocos logran regresar. La caída de estos gigantes no es un suceso aislado, sino un reflejo constante de un mercado que castiga la rigidez y premia la agilidad, pero que, sobre todo, olvida rápidamente a quienes dejan de ofrecer una propuesta de valor real. Al final, cuando el último letrero se apaga y el local es tapiado o transformado, lo que queda es una lección sobre la fragilidad del éxito. El mercado es un ecosistema salvaje donde no sobrevive el más grande, sino el más capaz de entender que el mañana requiere abandonar las certezas del ayer. Pero más allá de la lógica de los negocios, nos queda el valor de la memoria. Esas marcas, aunque ya no existan en el mapa comercial, seguirán viviendo en la nostalgia de quienes recorrieron sus pasillos. ¿Cuál es ese almacén o tienda que ya no existe y que más extrañas? ¿Qué recuerdo guardas de esos pasillos que hoy solo habitan en tu memoria? Déjanos tu historia en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los relatos que construyeron el comercio de nuestra Colombia.